la pobreza extrema en México. El Coneval nos dice que se es pobre cuando no se tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades nutricionales. Esto no sucede a nivel país. No ve distinción si la gente vive en ciudad o si la gente vive lejos, en los pueblos, en una ranchería. Eso es, en cualquier lugar nos puede pasar. Para presentarles a mis panelistas, tengo a la licenciada Sonia Sánchez, que ella es especialista en el área legal. Muy buenos días. Bienvenida. Gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. También tenemos a el licenciado Gad School, que es especialista en el área política. Y a la licenciada Consuelo Manchán, que es especialista en el área económica. Sí, buenos días a todos. ¿Nos quisieras empezar a comentar acerca de, en el área económica, cómo se ve afectada nuestro país? Sí, claro que sí. Bien, me gustaría comenzar definiendo acerca de la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Bueno, pues entendido como una situación en la que el ingreso laboral del hogar no es suficiente para alimentar sus miembros y pues esto genera una problemática en cuanto a la economía. Voy a estar a lo largo de este panel abordando los aspectos que van generando la problemática, particularmente en nuestro estado de Querétaro. Estos ingresos no son suficientes para nuestras familias queretanas que vivimos día con día la falta de recursos, a pesar de que las familias se esfuerzan o nos esforzamos, ¿verdad?, por trabajar día con día. Los ingresos no son suficientes para alcanzar los niveles mínimos de canasta básica, y bueno, esto se ve afectado, ya lo vamos a ver, básicamente con algunos sectores de nuestra población. Desde la perspectiva en el ámbito económico, particularmente en Querétaro, ¿cuáles son las causas de la pobreza, licenciada Manchán? Bueno, tenemos dos causas principalmente. Una de las razones es que Querétaro ocupa el 7º lugar en disminución de pobreza, de modo que, según nos marcan algunas estadísticas, particularmente especialistas de Coneval, nos indican que hay dos factores. Uno generalmente es el poder adquisitivo de la población en Querétaro, se está devaluando debido a que hay incremento de salario. Y el segundo es que precisamente el mismo salario no alcanza para obtener la canasta básica en esas familias. Muchas gracias. Licenciada Sonia, ¿usted qué nos pudiera decir acerca de lo legal en este aspecto de la pobreza en México? Bien, Lili, me gustaría comenzar con una pregunta de Donalda, y iré contestando a lo largo del programa, que es si realmente la reforma laboral ayuda a disminuir la pobreza extrema en nuestro país. ¿Cuándo da inicio la actual reforma laboral en nuestro país? Mira, vamos a checar un recuento rapidito acerca de cómo se va desarrollando esto de la cuestión de las reformas laborales en nuestro país. Esto se empieza a dar a partir del siglo XX. En el año de 1917 es cuando empieza a aparecer la reforma laboral plasmada en la Constitución. Desde 1917 se empiezan, desde antes, claro está, se empiezan a realizar acontecimientos relacionados para ir defendiendo los derechos de los trabajadores. Posteriormente, en 1931,
es cuando se expide por primera vez la Ley Federal del Trabajador. Y en esta Ley Federal del Trabajador se empiezan a hacer cuestiones muy importantes para defender a lo que es el obrero, principalmente en esta parte de la cuestión legal. En 1970 empieza a ya ser más realce una defensa hacia los trabajadores a partir de los acontecimientos que se celebraron más bien que pasaron en nuestro país con el movimiento del 68. El actual presidente, el presidente que estaba en ese entonces, pues quería de alguna manera ir aminorando la situación que se vivía con el trágico movimiento del 68 y empieza a darle un poquito más de auge a lo que son los derechos laborales. Y ya posteriormente, en 1980, fueron donde ya se empiezan a plasmar los principios de los derechos de los trabajadores. Hasta que ahorita llegamos a la actual reforma que se le hace con el presidente Felipe Calderón en el año del 2002. ¿Y cuáles son los objetivos por los que se plantea la reforma laboral? Mira, uno de los objetivos es defender lo que es realmente los derechos de los trabajadores. Si me permites un poquito ir aumentando un poquito mi información. La reforma se hace con el fin de defender, que la ley del trabajador así lo dice, defender los derechos de los mismos obreros principalmente, pero no se ha llevado como tal. ¿Por qué? Porque la reforma laboral implica disminuir los derechos de los mismos trabajadores. Hay investigadores de la UNAM, entre ellos podemos encontrar a la doctora Xochitl, muy reconocida de la Facultad de Ciencias e Investigaciones Políticas de la UNAM, que defiende la parte de que sí se va a hacer los cambios en la reforma laboral, pero qué ganancias van a tener los trabajadores. No se tiene ninguna ganancia para los trabajadores. Inclusive ahorita la reforma del 2012 trae mucha descontento tanto para empresas como trabajadores. ¿Por qué? Porque las empresas medianas y chicas salen perdiendo. Las que salen ganando son las grandes empresas, los grandes empresarios en nuestro país. Ok, muchísimas gracias. Continuamos ahora con el licenciado Gab School. Licenciado, ¿qué nos pudiera platicar, comentar acerca de su tema en base a la política? Ok, buenos días. Para poder abordar el tema político, primero hay que hacer una contextualización histórica de cómo ha sucedido en el siglo XX y ese crecimiento de la pobreza se ha dado. Alrededor de la década de 1910 y 1920, México vivió la crisis de la Revolución. A raíz del término de esta, México comenzó a sanar las heridas que trajo todo este conflicto y los presidentes posteriores a Venustiano Carranza quisieron darle auge, recuperar todo lo perdido y buscar maneras de crecimiento económico. Es ahí que, llegando a 1932, llega el general Lázaro Cárdenas al poder, con recursos públicos y con recursos que las mismas personas aportaron propios. Se da la expropiación petrolera y la reconstrucción de tierras naturales. En ese momento se buscó el crecimiento económico. A partir de su salida en 1940, con el ingreso del general Manuel Ávila Camacho, comenzaron una serie de reformas que le iban a dar al país una modernización para ser competente como economía a nivel mundial. Pero a partir de su salida, todos los mandatarios que llegaron únicamente vieron por hacer reformas que dieran únicamente avance a lo económico, teniendo malamente la teoría de que al crecer la economía también iban a salir de la pobreza. ¿Y por qué cree que no se ha realizado la reforma en el rubro social? Porque no se dio la reforma en el rubro social porque no lo veían pues necesario. A partir de Manuel Ávila Camacho se empezó a dar
fogueó a las empresas, empezó a usar inversión extranjera poco a poco, a raíz, bueno, a pesar de que Lázaro Cárdenas dijo que la inversión la podemos tener aquí, poco a poco se empezó a buscar afuera, se dio crecimiento industrial, se buscaron préstamos para que las empresas pudieran adquirir nueva maquinaria para competentes y se empezaron a ofertar más empleos a raíz de que se empezó a abrir más industrias. Pero poco a poco esos empleos fueron menos remunerados y muchísimas gracias por su aportación. Licenciada Marchand, en base a lo que nos está diciendo el licenciado es de investigar en lo económico, ¿por qué se dice que hay desigualdad económica en los salarios? Bueno, en materia económica en el estado de Querétaro, Querétaro se coloca por debajo del estado de Jalisco, por ejemplo. En el cuarto trimestre del 2016, el incremento de salarios no ha alcanzado a compensar el aumento que ha tenido en los precios de alimentos. Y en este sentido, respecto a las actividades económicas, nos vamos a dar cuenta que voy a mostrar una gráfica en donde nos marcan los indicadores de pobreza del estado de Querétaro. Y aquí nos indica Coneval que los indicadores de pobreza están marcados o modificados de acuerdo a esta línea que tenemos en la parte superior, ¿verdad? Nos indica que el ingreso es inferior al bimestre del año 2010, 2012 y 2014, de tal manera que esto nos garantiza que realmente no se ha compensado, a pesar de que el salario se ha incrementado, en los últimos años no ha compensado a generar ese aumento de salario aparentemente en comparación con años pasados. Muchísimas gracias. Y esto afecta de inmediato a la sociedad, a todos nuestros niños, por la desnutrición. Al no tener un salario digno, entonces es un círculo vicioso, no hay una buena alimentación. La nutrición de nuestros niños no es tan buena, por lo tanto, el problema cognitivo que tienen es que se les olvidan las cosas y no hay una concentración. Los niños no pueden llegar a tener unos estudios buenos que les puedan dar, cuando lleguen a ser adultos, un trabajo bien remunerado. Dándonos cuenta cómo está nuestro país en lo legal, en lo político y en lo económico, es un círculo vicioso lo que estamos viviendo y nos está afectando directamente desde los niños hasta los adultos, a toda la sociedad en general, sin importar si son de ciudad o si son de fuera. Licenciada Sonia, ¿considera que habrá una mayor generación de empleos en la reforma laboral? Mire, sí habrá, dice el investigador Carlos del Buen, de la Facultad de la UNAM, que de cierta manera sí se aumenta el número de empleos de nuestro país con la reforma laboral, pero de cierta manera van a ser empleos de mala calidad y van a ser empleos temporales. Porque ¿qué es lo que está generando la reforma en nuestro país? Ofrecer a los ciudadanos un empleo con muy pocos recursos y que de cierta manera te ponen a prueba. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país con el famoso outsourcing? Que es un término que se usa, lógico, en inglés y que quiere decir que es una contratación de un extra a la empresa para que él se haga cargo de todos los movimientos y el patrón nada más esté recibiendo. ¿Y qué se está generando con esto? Que la empresa no pague regalías a esas ganancias que va obteniendo durante todo el año, las comparta con los trabajadores. Y finalmente está desprotegiendo al trabajador. Está desprotegiendo al trabajador. También con esta parte en la reforma desaparece lo que es la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Y qué era lo que hacía la Junta de Conciliación y Arbitraje? Si un trabajador tenía problemas, un despido, a lo mejor injustificado, algún problema legal dentro de su empresa,
pues podía solicitar cierta parte con lo que era la Junta de Conciliación y Arbitraje o con la Secretaría de Trabajo, y en esto, con lo de la reforma, pues desaparece. El trabajador queda desprotegido. Entonces, ¿qué es lo que se va generando? Como se va desapareciendo todas estas oportunidades para el trabajador, se va dejando más gente sin empleo. Si la gente no tiene empleo, ¿cómo va a obtener para sus necesidades básicas? Dice la doctora Susana Pedraza, también es una investigadora muy famosa de la UNAM, ella es de la parte de derecho, también, y dice que con todo esto de la reforma se va creando, más bien se va quitando cierta responsabilidad del patrón hacia los trabajadores. Se van perdiendo todas esas prestaciones que se dice que tenemos para... Exactamente. ¿Cómo impacta el outsourcing en los trabajadores? De manera negativa. Exactamente. Lógico que de manera negativa. Y aparte se van aumentando. En lugar de que vayan disminuyendo, la Coneval, como dice la compañera, muestra ciertas gráficas en donde va presentando el aumento de trabajo, pero son aumento de trabajos temporales. ¿Y cómo afecta a la reforma a los trabajadores sindicalizados? Fíjate que en esta parte no nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque también con esto de la parte de la reforma, lo que es los sindicatos es algo que se pone desde el inicio cuando se desaparece la Junta de Conciliación y Arbitraje. También se crean tribunales supuestamente para defender los derechos, y se da una parte de voto libre y secreto para elegir a dirigentes sindicales. Si nos ponemos a hablar un poquito, a recordar un poquito de la historia, ¿qué es lo que hace el gobierno? Empieza a desaparecer a los grandes gremios de nuestro país. Los empieza a desaparecer y a desaparecer, pero no porque sean un peligro para nosotros los ciudadanos, al contrario, los muestra como peligro, pero para los mismos economistas, grandes economistas del país. Entonces dice, vamos a hacer la reforma, pero tenemos que desaparecer primero a los grandes dirigentes, para que ahora sí los mismos obreros escojan a sus representantes, pero que pues la verdad no está pasando. Entonces, muchísimas gracias. Licenciado Gary School, ¿cómo se dieron los apoyos en las diferentes administraciones? Los apoyos económicos a partir del sexenio de Salinas y Gortari comenzaron a ser distribuidos a la población, pero durante este periodo, con el programa de la solidaridad, se entregaban únicamente a jefes hospitales y ellos ya distribuían de manera con sus trabajadores este recurso, pero empezaron a notar que los recursos empezaban a perderse, no eran bien distribuidos, no hubo una auditoría jamás para ese programa, y realmente el apoyo que se quiso brindar a la población no se sabe si fue efectivo o no. A partir del periodo del licenciado Ernesto Cedillo, con su programa Progresa, los siguientes, el licenciado Vicente Fox, Felipe Calderón, con el programa Oportunidades empezaron ya a entregar cantidades monetarias directamente a las familias a raíz de los recursos, bueno, de un proceso de, ¿cómo se llama? A partir de un proceso de selección. Y realmente, a partir del periodo de Felipe Calderón, es que se empieza a ubicar hasta cierto punto dónde van a dar esos recursos, porque antes no hubo realmente un control, todo eso se perdió al punto que algunas personas consideraron que no eran necesarios, pero realmente la Secretaría de Desarrollo Social, que es la encargada de distribuir esos recursos, veía la necesidad, pero a las familias, al no tener quien atienda las necesidades de pobreza, porque las reformas económicas no lo permitían, caía su necesidad en un hueco, en un limbo, en el que nadie podía atenderlos, porque realmente a nadie le compete hacerse cargo de esa situación, estaban olvidados. Muchísimas gracias. Para concluir nuestro panel, quisieran aportar rápidamente un minutito algo a su tema. Sí.
Me gustaría retomar lo que el investigador universitario, doctor Jesús Pedrosa, nos dice acerca de que para hablar de sociedad de desarrollo debe existir cierto equilibrio en la distribución de bienes. De tal manera que puntualizo, en el estado de Querétaro tenemos particularmente desigualdad en distribución de ingresos en algunos estados. Me gustaría mencionar el estado de Corregidora, Amianco de Bonfil, Querétaro de Calpan, Cerro y Tolimán. Estos son particularmente los municipios en donde hay mayor pobreza en nuestro estado. Nos lo marca ya también, como hace un momento lo delimitaban las estadísticas de Coneval, y nos indica precisamente que estas comunidades, por ejemplo, entre ellas llamada Rincón, caminan aproximadamente 2.5 kilómetros diarios para acudir, ¿verdad?, a las escuelas diariamente. Esto es debido a que los recursos económicos en su familia no les permite, o no les alcanza, ¿verdad?, el salario para que ellos apenas siquiera puedan asistir a la escuela. Entonces, esta es una de las repercusiones que vamos teniendo. Y bueno, por lo tanto, si estamos analizando el tema precisamente de lo económico, pues vamos a ver o vamos a observar que aparentemente los salarios están bien remunerados. Sin embargo, nos damos cuenta que la realidad no alcanza ese salario. ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que diversificar esa economía. El gobierno tiene que buscar estrategias para diversificar esa economía que permita que esos salarios sean equilibrados, y bueno, que en esas comunidades tan marginadas, digámoslo así, haya mejores accesos, haya programas que beneficien a esas comunidades para que los chicos puedan accesar a la educación, en este caso a las escuelas. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Sam. Escuchando todo lo que dicen aquí mis compañeros, vemos ciertas cuestiones de por qué existe una pobreza en nuestro país. Pero es una cadena. Aquí la verdad, pues la solución, pues somos todos. Si yo como ciudadano sé por dónde se está manejando todo lo de la reforma en cuestión legal, cómo me defiendo ante toda esta situación, podré generar un poquito más expectativas hacia la obtención de un buen empleo. Otro punto, la reforma laboral se empiezan a crear para mejorar situaciones económicas y sociales dentro de nuestro país, que para eso son las reformas, para ir mejorando todo lo que va cambiando. Pero ¿cómo va a mejorar si desde arriba se están agarrando los grandes poderosos con la gente de abajo? Trabaja, y el día de ayer escuché algo que me impactó mucho, que dice: si la escuela quiere ser generadora de una empresa maquiladora, y realmente es lo que está pasando en nuestro país, la cuestión educativa. ¿Qué está haciendo la cuestión educativa para que nuestras escuelas no sean empresas generadoras de empleados de maquilas, que está aumentando ahorita? En la cuestión legal, ¿dónde está esa parte del artículo 123? Que si yo supiera muy bien cómo se está manejando y cómo se debe defender en cuestión del artículo 123, para poder defenderme como persona y poder ayudar a la gente que me rodea en la cuestión social o político. ¿Qué tanto sé para poder ir mejorando la pobreza en el país? Al contrario, se van generando, se van aumentando. ¿Por qué? Por parte de la ignorancia, de no conocer desde el ámbito legal cómo defenderme, cómo obtener un buen empleo, cómo saber si realmente voy a estar en un empleo y nada más voy a estar a prueba de un mes, y al final que te lleva el jefe se lava las manos, dice: estás a prueba en un mes y me gusta, te quedas, y no quedas. Muchas gracias. Aportando un poco a lo que comentas,
¿Cómo es que alguien puede decir, yo quiero llegar a tener ese trabajo, buen trabajo? Una persona que vive en el campo, que no ha tenido las oportunidades de estudiar, ¿cómo va a llegar siquiera a pensarlo? ¿Por qué no tiene la oportunidad? Porque desde la economía empieza todo. No hay economía, hay una buena economía, no hay una buena alimentación, por lo tanto, cognitivamente se ven afectados ese tipo de población. Entonces nunca van a poder llegar a aspirar siquiera a ir a la escuela, porque les afecta en el área de la memoria, porque les afecta en el área de social, entre otros muchos ámbitos. Entonces, ¿cuántos quieren llegar a un trabajo? Y llegan a un trabajo donde no van a tener leyes. Entonces, ¿qué nos pudieras aportar, licenciado Gadescull, acerca de lo político? Ahí vendría la parte de qué están haciendo nuestros gobernantes para poder ayudar a toda nuestra sociedad. Llevamos 70 años con reformas equívocas, con un camino no mal hecho, pero sí mal trazado. Y hace 4 décadas, 3 años después, en el año 95, que estuvo completamente mal controlada, y la última, la del 2008-2009, con Felipe Calderón, en la cual, debido a una buena reforma económica, se mantuvo hasta cierto punto la economía. Anterior a eso, no había habido absolutamente ningún cambio que realmente apoyara a lo social, únicamente lo económico, lo político, lo empresarial. Siempre se buscaban los recursos para darles apoyo a ellos, y así es como se rescató realmente el barco durante el 94, por ejemplo, donde realmente todos los recursos que tenemos en México, los bancos y todo esto que fueron vendidas, fueron entregadas a particulares. Realmente las reformas que se implementó nuestro próximo presidente de la y su cruzada contra el hambre de este programa nacional que tienen busca hacer esa diferencia. Ya realmente está buscando que todas las reformas económica, política, laboral, educacional, todas coadyuven entre sí para poder salir de este problema. Primero, lo económico, pero realmente están escalando a lo social. Y tenemos que 5 años desde la primera, 4, 3, como han ido aprobándose. A lo mejor el resultado no lo vemos todavía, pero en una década podrían empezarse a notar cambios realmente significativos en la economía del país y en la economía local. Muchísimas gracias. Bueno, como conclusión podemos darnos cuenta que ese es un problema de toda la vida de nuestro México, que seguimos en lo mismo, con diferentes personajes, con diferentes momentos de vida, diferentes años, diferentes personas, pero seguimos en una pobreza extrema. En lo económico seguimos igual, no hay avances. Lejos de ver un avance, en lo legal vemos le podemos llamar un retroceso, o tal vez no es un retroceso, pero es un dejar menos apoyado al trabajador. Y nuestros gobernantes, ¿qué es lo que hacen? Enriquecerse ellos mismos. Dicen que nos están apoyando, dicen que apoyan a la gente pobre, que a la gente que no tiene recursos, pero finalmente seguimos viendo que pasan sexenio por sexenio y seguimos en la misma situación de pobreza. Muchísimas gracias.